Me gusta mucho la frase no sabemos lo que no sabemos y para esto, para darnos cuenta precisamente de lo que no sabemos, elevar nuestra conciencia y mejorar como docentes, tenemos que trabajar esa evaluación de la enseñanza. Y es un punto que se suele olvidar en la unidad didáctica, se suele olvidar en el discurso y suele ser un matiz que si se hace bien, estoy seguro que os vais a diferenciar también en el discurso de la exposición de la unidad didáctica. Aquí tenemos que, lo primero, ir a la legislación. Nos dice el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. Desde un punto de vista reduccionista, evaluar es mejorar. ¿Para qué me autoevalúo como docente? ¿Para qué evalúo mi enseñanza? Para mejorar mi práctica docente. ¿Para qué me formo? Pues forma parte también dentro de mi evaluación, que yo no hago formaciones sin sentido. Imaginaos, soy de matemáticas, me voy a hacer una formación de lengua castellana de diptongos. Quizás no es lo más apropiado. Para eso elevo mi conciencia, soy consciente de mis debilidades y me formo en consonancia. Y esto es tremendamente importante. Por lo tanto, el punto de evaluación de la enseñanza, tenemos que hablar, primero, en qué momento de la sesión, en qué momento de nuestra unidad didáctica, y esto lo tenemos que concretar, nos vamos a autoevaluar. ¿Cómo me autoevalúo? Pero no, me voy a autoevaluar mediante una rúbrica. Genial, pero tengo que concretar en esa rúbrica qué voy a recoger. Voy a recoger aspectos de organización de aula, voy a recoger aspectos de recursos, cómo los aprovecho, voy a recoger aspectos de cómo hacer con los distintos objetivos a mi alumnado, voy a recoger aspectos de si han trabajado en grupo, el clima que ha habido, lo tengo que concretar. Y si en este apartado les acerco al tribunal una pequeña rúbrica de dónde me fijo, genial. Tiene que ser una rúbrica. Me refiero, o sea, no es obligatorio llevar una rúbrica, pero si llevo una rúbrica que cumpla, que es una tabla de doble entrada, donde gradúo los criterios, etcétera, etcétera. Si no, quizá voy a llevar una lista de control, un pequeño registro anecdótico, simplemente tener un cuaderno donde reflexiono sobre mi práctica docente poniendo especial hincapié en los ítems. No es tan importante que etiquete el instrumento como tal, pero sí en los ítems en los que me voy a fijar. Así que, genial. ¿Voy a poner un momento de autoevaluación? Pues vamos a dejar patente en qué sesión, de qué forma, cómo voy a reflexionar, en relación a qué metodología. La metodología lleva una gamificación. Voy a autoevaluarme en relación a la narrativa que he llevado. Pues voy a ser también conciso y concreto dependiendo del contenido que vaya a llevar. Por otro lado, como nos dice que utilicemos diferentes instrumentos, aquí también yo me voy a valer dentro de la unidad didáctica de heteroevaluación, en el sentido de cómo nuestro alumnado nos va a dar feedback para que mejoremos como docentes. Esto también es importante. Les voy a pasar un pequeño cuestionario al azar que nos digan para mejorar cosas o de nuevo, aquí el elemento cualitativo. Vamos a subir el nivel. ¿Qué condiciones, qué ítems quiero que mi alumnado me dé feedback? ¿De qué quiero que me dé esa retroalimentación? ¿De qué quiero que hable? Incluso esa heteroevaluación que me va a dar el alumno, la puedo, uno de los puntos puede versar sobre lo que han aprendido y qué piensan o dónde piensan que lo pueden aplicar. Y aquí estaría introduciendo metacognición para darle esa transferencia a lo aprendido. Y me va a servir para observar si lo que les he enseñado ha llegado como me esperaba o no ha llegado. Porque si yo les enseño a crear un podcast y luego a la hora de que han aprendido me hablan de lenguaje, de cosas así muy técnicas y muy teóricas y no saben dónde aplicarlo, quizá mi objetivo que me he puesto como docente no lo he cumplido. Por eso también es importante la heteroevaluación en este sentido. Pero de nuevo, siempre concreto y conciso. No, me va a heteroevaluar mi alumnado, me va a pasar un cuestionario, me va a pasar un registro anecdótico y va a ser libre. Puedo hacer un apartado libre y está increíble porque igual me habla o me comenta cosas que yo no me esperaba, pero voy a intentar en relación a objetivos, al clima de la clase, a nivel emocional, cómo se han sentido, y de esta forma pues me voy a diferenciar. También es importante que hablemos de la formación y un poco conectándolo.
deciros que ayer tuvimos una clase muy potente en cuanto al discurso de la exposición, donde tratamos todos los elementos curriculares, todos los puntos, cómo vender cada una de las metodologías y puse un ejemplo concreto de en cada minuto, pues cómo diferenciarnos, una introducción, una conclusión, en cada minuto cómo presentar los criterios, cómo presentar la metodología, cómo presentar los agrupamientos. En definitiva, con el poco tiempo que tenemos, pues estamos trabajando de una manera muy pulida ese discurso. Así que si te interesa, se ha quedado grabado, estoy seguro que te va a aportar el curso de exposición de la unidad didáctica. Si ya tienes la unidad didáctica hecha, le echas un vistazo y verás que también tratamos la evaluación, la ponderación y en este caso la evaluación de la enseñanza. Y esto también lo podemos conectar, como digo, con bibliografía. Pero bien, también yo le presentaría a mi tribunal cómo me formo. Formación, ¿cómo me formo? Y me voy a formar mediante el centro de formación de mi comunidad, Comunidad Valenciana Cefire, donde sea, pues, como se llame, el centro de formación o el programa formativo, pero aquí yo iría un pasito más allá. Y lo hablé hace poco con un catedrático que me decía, la mejor formación docente no es la caótica, que me empiezo a formar de cualquier cosa. Me voy a formar de evaluación, me voy a formar de técnicas de estudio, me voy a formar de metodologías activas, sino que tengo que hacer un trabajo de, como docente, observar cuáles son mis debilidades y en función de estas, poner el foco en esa debilidad para que pase a ser fortaleza, o al menos que no sea tan debilidad. Por ejemplo, veo que no tengo ni idea de evaluación, no conozco instrumentos más allá de la rúbrica, pues quizá hago una pequeña formación de evaluación o me leo el libro de evaluación formativa. Pues esto se lo voy a acercar también al tribunal. Si tengo un ratito, se lo acercaría. ¿Qué libros me he leído para mejorar mi actuación docente? ¿Dónde me he fijado o qué formaciones he hecho para individualizar todo este proceso de enseñanza y para atender este tiempo tan incierto y esta diversidad que me encuentro en el aula? Pues sería algo también interesante a mencionar. Y si en algún momento de la unidad didáctica entrase comunidad educativa, es decir, familias, entrase incluso otros docentes, pues preparar una pequeña tabla o de nuevo el mismo feedback que le pides a tu alumnado, pedírselo a las familias que entran, pedírselo a otros docentes y no desde el punto de vista de que me pongan una nota según he hecho la clase, sino para en futuras propuestas pueda mejorar sabiendo cuáles son las debilidades o sabiendo cuáles son las cosas que se pueden hacer mejor de cara a próximas actividades. Me acuerdo que esto me lo enseñó mi primer año que estuve trabajando en Altea. Hicimos diferentes actividades en el medio natural, desde todas las asignaturas prácticamente, y mi paralela, mi profe del mismo curso, me dijo, vamos a pasarle este cuestionario a las familias que vengan, incluso va a venir también una persona del ayuntamiento y que nos digan cosas para mejorar, porque esta actividad se hace todos los años y con todo el feedback, con toda la información, no va de notas, sino va de que el año que viene, cuando lo hagamos, pues mejoremos tanto a nivel de organización como a nivel de mejorar en cuanto a los recursos, las agrupaciones, etcétera, etcétera. Y aquí es donde ves los buenos docentes y aquí es donde ves las personas que quieren mejorar, los que se abren a la crítica constructiva, los que se abren al no solo poner el foco en qué bien lo hace, sino qué puedo mejorar. Así que vamos a presentar este punto de la evaluación de la enseñanza bien, vamos a diferenciarnos siendo concretos como os he comentado y como siempre decimos, diferenciación, innovación, pero todo con sentido. Nos vemos mañana. Si tienes cualquier duda, te leo los comentarios y mañana vamos a hablar de mi historia.